Como les decía, muchos pensamos, o la mayoría ha creído, hermanos, que solamente ya los que mencioné deberían de tener o tienen. Pero hoy, hermanos, ¿cuántos aquí tienen ministerio? Amén. ¿Y cuántos no tienen nada de ministerio? Bueno, ahorita usted va a llevarse un concepto diferente. Vamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. Es la base que vamos a estar usando en esta enseñanza. Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. Le doy lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. Léalo conmigo. ¿Para qué, hermanos? Para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos, o a los hijos de Dios, a los redimidos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando habla de Él mismo, está hablando del Señor Jesucristo. Es un solo Dios, no son tres, pero hay dones del Padre, hay dones que dio el Hijo y hay dones que dio el Espíritu Santo. Hay, hermanos, labores, y hay algo que el Padre levantó, hay algo que el Espíritu levantó, pero Jesucristo mismo, lo eclesiástico ya mencionado, los 5, para edificación del cuerpo, para la obra del ministerio, que viene siendo apóstol, es el 1. A otros dice profetas, y luego dice evangelistas, 4 pastores y número 5 maestros. Ahora usted mire, a los que son evangelistas, pastores y maestros los pone aparte. No está hablando de división, pero lo que está hablando aquí la palabra del Señor es que Jesucristo estableció, Él levantó algo especial para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? Es lo que vamos a ver, hermanos. Vamos a analizar en esta enseñanza. Todo cristiano, todo hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Diga amén. ¿Cuántos son hijas de Dios? Si hay alguno, hermanos, que es principiante, no se preocupe, usted también puede ser parte, puede venir a ser miembro del cuerpo de Cristo. Usted puede integrarse, porque nosotros, hermanos, a la luz de la Biblia sabemos que no todos son hijos de Dios. Aquellos que le han recibido, porque todos somos creación, pero cuando usted se entrega al Señor, usted viene a ser hijo de Dios. Pero como hijos de Dios, como siervos, como cristianos, usando el término común, más, hermanos, conocido por la mayoría de nosotros, es de que debemos de responder las siguientes preguntas. Tengo 2 preguntas en este estudio que cada uno de usted o de ustedes deben de responder, o nosotros debemos de respondernos muy bien. Y es la pregunta, hermanos, la primera. Todos y cada uno de nosotros debemos de responder esta pregunta. La pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y esa pregunta la hizo un hombre, un carcelero de Filipo, en Hechos capítulo 16, verso 30. Es la primera pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted no solamente tiene que ser creyente. Ser creyente no es mucho, hermanos. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y mucha gente dice que cree en Dios y no tiembla nada. O sea, después de que usted acepta a Cristo, usted cree en Cristo, se entrega a Cristo, hay algo más que hacer. No basta con solamente creer. Creer es obedecer a Dios. Y es lo que vamos a desglosar en esta enseñanza. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Ahora, usted recibe a Cristo, y la pregunta que Él se hizo, hermanos, o que Él hizo, el carcelero de Filipo, ante tal asombro y magnitud de un milagro terrible que Dios hizo, ante la óptica de Él, un terremoto que estremeció la cárcel, y Él miró un poder, o Él miró algo nunca antes visto.
y donde se encontraba Pablo y Silas en aquel lugar, hermanos, la Biblia dice que ellos alababan a Dios, adoraban a Dios. Y a causa de eso vino un terremoto por la presencia de Dios. Y el carcelero de Filipo miró como un terremoto vino, como Dios se manifestó. Y él dijo: yo quiero a ese Dios. Y él hizo la pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y es lo que usted debe responder: ¿qué tengo que hacer yo para salvarme? Y la respuesta que le dieron, ¿cuál fue? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero aquí hay un problema. El problema es que muchos quieren los milagros de Cristo, pero no a Jesucristo que hace los milagros. La inmensa mayoría de personas quieren, hermanos, las bendiciones de Cristo, pero no quieren las demandas de Cristo. Hay mucha gente que quiere los privilegios de Cristo, pero no la cruz de Cristo. El joven rico vino a Jesús y le hizo una pregunta: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Yo tengo un estudio que el Señor me dio, un sermón que el Señor me dio sobre esto, pero solamente como referencia a esto. Él trajo esa pregunta: ¿qué tengo que hacer, Señor, para obtener la vida eterna? Y todo individuo, todo mortal, todo ser humano se hace esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Lamentablemente este muchacho, porque era un joven, pero era rico, él era heredero, ¿verdad?, de algo muy grande. Él tenía riquezas a su temprana edad, pero en su temprana edad, en su juventud, vino en el tiempo correcto a Jesús y le hizo la pregunta: ¿qué tengo que hacer, verdad, para obtener la vida eterna? Lamentablemente este muchacho no quería tener vida eterna en el cielo. Él sabía que tenía que morir. Todo mortal debe de morir si el Señor no interrumpe, ¿verdad?, en este tiempo con el arrebatamiento. La última generación que sea testigo de eso no verá la muerte, al igual que Enoc y Elías. Pero si no es así, la mayoría de humanos tendrá que morir algún día. Este muchacho pensó en la muerte. Yo sé que la mayoría hemos pensado en la muerte. A nadie le gusta hablar de ese tema, pero hemos pensado. Y él pensó en eso. Lamentablemente este muchacho, cuando le dijo: Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna o para salvarme? Él no quería para, hermanos, tener vida eterna en el cielo, sino para tener eternidad aquí en la tierra sin morirse, hacerse más y más rico. Y usted conoce la respuesta. El Señor Jesucristo, después de que le responde, la Biblia dice que a él se le hizo que el precio era demasiado alto y se fue. Solamente Jesucristo puede salvarnos, hermanos. Solo Jesucristo puede salvarnos. Si nosotros como iglesia conociéramos el señorío de Cristo, nos diéramos cuenta de la grandeza de Él. Jesucristo es el que manda. Jesucristo es el Señor. Miren, cuando Él iba pasando y se encontró con Zaqueo, dice la palabra del Señor que aquel hombre quería ver a Jesús. Usted conoce la historia. El hombre estaba en un árbol, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús cuando pasaba por ahí? Mire el señorío de Cristo. Él le dijo: Zaqueo, señor Zaqueo, mire, yo sé que usted es un hombre demasiado ocupado. Me gustaría que mire su agenda y cuando usted encuentre un lugar, haga un espacio para mí. Voy a ir a su casa. ¿Así le dijo? No, le dijo: Zaqueo, desciende de ahí porque hoy voy a ir a tu casa. Mire el señorío de Jesucristo, hermanos. Y la palabra del Señor dice que cada uno de nosotros que venimos a Cristo y nos hacemos parte del cuerpo de Cristo, el siguiente paso después de creer es de que usted tiene que ser un discípulo. Amén. Ya no creyente. Si usted ya es un creyente, gloria a Dios. Pero el siguiente paso es de que ahora, después de que usted es un creyente, usted tiene que ser un discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que el Señor está, hermanos, hablando. Y voy a tocar una palabra, de acuerdo a la palabra de Dios, que mucha gente ignora. Es sobre ser esclavos de Cristo. Nos gusta o escuchamos a través de la versión Reina Valera 1960, la Biblia más leída por la mayoría de nosotros,
se nos habla de siervo. Si usted va al original, va a encontrar la palabra esclavo. Es lo mismo, hermanos, siervo o esclavo. La Biblia dice que Pablo, cuando él escribía, decía: Pablo, esclavo de Jesucristo. María dijo: he aquí la esclava, o he aquí la sierva del Señor. Y nosotros queremos un título que nos digan el maestro, el reverendo, el líder, y tenemos, hermanos, un concepto errado que es ser un líder. A la luz de la Biblia es un servidor. Si tú fuiste llamado al ministerio y Dios te selecciona como un líder, tenemos serios problemas en este tiempo. Por eso el tema. Hoy en día, hermanos, ¿cuántos dicen soy el siervo del Señor? He aquí el esclavo del Señor. Decimos, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero ¿sabes cómo era un esclavo? En el tiempo antiguo, cuando se iban a la jornada o al trabajo, el amo y el esclavo, después de un día duro de trabajo, llegaban a casa. Y no crea usted que el esclavo llegaba, se metía a bañar y después a cenar y después a relajarse. Después de eso, él tenía que atender a su amo. Y él tenía, hermanos, que preparar la comida, atender a su amo y después él. En el ámbito espiritual, aunque usted esté cansado del trabajo, de la jornada de la vida, usted se tiene que esforzar para venir a la casa del Señor y darle un plato de alabanza al Señor, aunque estés cansado, porque eres esclavo del Señor. Ya no vives para ti. ¿Podrás decir yo soy un esclavo del Señor? Yo soy un siervo del Señor. ¿Qué decía el Señor? He aquí mi esclavo Abraham. Al Señor le gusta que nosotros, hermanos, usemos esa palabra. Mire qué le dijo a Satanás cuando venía de rodear la tierra y él se infiltra en una reunión que Dios tenía con ciertos seres en la tierra. Y la Biblia dice que Satanás se presenta y Dios le dice: has mirado, has considerado a mi esclavo Job. Está escrito, hermanos. Al Señor le gusta que usted diga yo soy un esclavo, y no solamente lo diga, sino que con nuestra vida, porque un esclavo, hermanos, no tiene derecho así. Que digamos realmente yo ya no vivo yo, porque ya no se trata de lo que yo quiero, ahora lo que vivo lo vivo para Él. Entonces un líder, ¿qué es, hermanos? Es alguien que sirve. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hermanos, Él sirvió. El problema de hoy en día, de esta generación, que la gente quiere que a ellos les sirvan. El problema es de que hoy ya no hay esclavos o siervos. Hoy todo el mundo quiere ser manager. ¿Sí o no? La inmensa mayoría piensa, hermanos, que como soy líder, yo voy a ser el que va a mandar. Los discípulos tuvieron esa disputa entre ellos, esa discusión. Señor, ¿quién es el mayor? ¿Pedro o don Juan? Juan decía, a ver quién se acuesta en el pecho como yo en el Señor. Y ellos querían saber quién era el mero mero. ¿Quién era el mero mero? Y en el Señor nadie es más grande que nadie, hermanos. En el Señor todos somos iguales. El grande es Él. No hay líderes grandes, no hay hombres grandes, no hay mujeres grandes. Es un Dios grande que se glorifica en hombres finitos y pequeños, limitados, y Él nos lleva de gloria en gloria. ¿Cuántos managers hay aquí? No. ¿Cuántos así? Yo soy un esclavo del Señor. Yo soy un siervo, una sierva del Señor. Amén, hermanos. ¿Está conmigo? Entonces la pregunta hay que responderla. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema, que mucha gente no cree en Jesucristo. Usted, pues si no, hermanos, yo sí creo. Si creyéramos, hermanos, tendríamos cultos llenos todos los días. Bueno, los días que hay cultos, tendríamos cultos llenos. ¿Sabía usted que la iglesia primitiva tenía servicios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? ¿Sabía eso? Y ellos sabían a qué hora empezar, pero no sabían a qué hora terminaban. El problema de hoy en día es que sabemos a qué hora empieza, y si se pasa, hermanos, miren la estadística, es muy triste y es una realidad.
El 5% se queda en el cerebro y no apuntamos, se va al servicio, se nos olvidó. Precisamos apuntar porque así somos. El 5% se queda. Ahora, las estadísticas dicen, hermanos, que la inmensa mayoría de los cristianos se han apartado tanto del Señor que cada vez va disminuyendo, hermanos, la iglesia en lugar de ir creciendo. Si un predicador, estadísticamente hablando, dura 40, 45 minutos, 50 minutos en el púlpito, la gente se pierde. Si no atrapaste o no llamaste la atención o no entregó el predicador el mensaje, en los 20 minutos el pueblo ya está bosteciando, el pueblo está viendo el reloj, la gente se sale. Y es una tristeza, hermanos. Es que no hemos entendido el señorío de Cristo. Si nosotros creyéramos y entendiéramos el señorío de Cristo, tendríamos los cultos llenos, hermanos. No habría cristianos de fin de semana, no habría cristianos que llegan a medio servicio, no habría cristianos, hermanos, que vienen cada 15 días, no habría cristianos carretillas. No voy a meter eso. Son los que no tienen motor, hay que empujarlos, hermanos. No tienen motor. Hay mucha gente, hermanos, que viene allá cuando se acuerda. Y Dios no quiere eso. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermanos? Aquí está la respuesta. Es porque no hemos entendido el señorío de Cristo. Es que ellos, hermanos, son la autoridad y no Cristo. Cuando usted es esclavo del Señor y ahora Cristo vive en mí, usted no se va a quedar en la casa. Usted, hermanos, no se va a perder los servicios. Usted no va a estar en la misma situación. Entonces, esa fue la primera pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Pero ahí no termina. Y agarramos la promesa, ¿verdad? Como nos conviene. Y serás salvo tú y mi casa será salvo. Amén. Amén. Dios está levantando obreros. Y la gente, hermanos, quiere a su manera servirle al Señor. Y ahorita voy a tocar, hermanos, el siguiente punto, pero con otra pregunta vamos a avanzar para ello. La primera pregunta fue: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Si ya respondiste esa y la aplicaste, ahora vamos a ver la segunda pregunta. Y tú te vas a identificar, hermanos. Está en Hechos capítulo 9, versículo 6. Es la segunda pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la segunda pregunta. La hizo Saulo, hermanos. Pablo, en aquel tiempo llamado Saulo de Tarso. Él, cuando tuvo un encuentro con el Señor lo alcanza, lo selecciona, lo marca, lo dejó ciego. Pero él le hizo una pregunta al Señor que todo cristiano debe hacerse. Hermanos, la primera pregunta, anótela. La segunda, grábesela. Es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos pueden decir conmigo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, ¿cuál es mi ministerio? Señor, ¿para qué me llamaste?, le dijo Pablo. Señor, dime para qué soy bueno. Señor, ¿qué quieres de mí? Cada uno de nosotros debemos de responder esas preguntas. Y le quiero decir, hermanos, que lamentablemente, y es una realidad existencial, lamentablemente y tristemente hay dos clases de ciegos en la iglesia. Unos son los ciegos bartimeos y los otros son los ciegos saulos. Los ciegos saulos son los que le preguntan al Señor. ¿Qué le preguntan? ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Dime, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi ministerio? ¿A qué me has llamado a servir? Pero a los ciegos bartimeos tenemos que preguntarle: señores bartimeos, ¿qué quieres que hagan por ti?
Recuerde, ¿qué le dijo Jesús a Bartimeo? ¿Qué quieres que haga por ti? A los Bartimeos hay que preguntarle: señores Bartimeos, ¿a qué hora quieren el culto? ¿A qué horas quieren que terminemos para que no se enojen? ¿Cuántos quieren que prediquemos? ¿Cuánto tiempo de alabanza? ¿15 minutos? ¿20? A los Bartimeos hay que preguntarles, hermanos. Pero a los Saulos no. O los Pablos son los que preguntan: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora ahí vamos a entrar a algo bueno, hermanos, aquí. La pregunta sobre el ministerio, la grey de Dios, el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que produce una oveja? La respuesta es la siguiente: produce ovejas. Porque muchos creen que los que deben de reproducirse son los pastores. ¿Quien pare las ovejas es el pastor? Responde, hermanos. ¿Verdad que no? ¿Quién pare las ovejas? Las mismas ovejas. Y quiero decirle, hermanos, que hablando espiritualmente, el pastor tiene mucho que hacer. El labor de un pastor es demasiado. Y quiero aclarar algo antes de seguir con esto. El pastor no me dijo que yo hablara de esto. El pastor le dijo: no, hermano. De hecho yo pensé que aquí iba a estar, pero gloria a Dios, él está ocupado en la obra de Dios. De última hora salió algo. Pero él no me dijo lo que yo tenía, hermanos, que hablar o decir. Es el Señor quien pone la palabra. Y es con la misma Biblia que yo te voy a hablar, usando analogías, usando, hermanos, lo literario y lo espiritual. Mire, mucha gente quiere que el pastor salga para que evangelice. Y somos bien curiosos. Digo somos porque me ha tocado oírlo. Hace mucho tiempo el ministerio de evangelismo paró aquí en la iglesia La Promesa de Dios. Y yo digo gloria a Dios por esto que se va a hacer, por estos 2 servicios que va a haber ya los domingos. Porque nosotros como iglesia, hablando del evangelismo, a salir como iglesia, no estoy hablando de hablar a Jesucristo, de predicar. Estoy hablando como iglesia de salir, ¿verdad?, a evangelizar. Hemos parado de hacerlo. Y cuando nos llegábamos a reunir, los pocos que venían, gloria a Dios, y algunos vendían: ¿y los pastores por qué no están aquí? Me tocó escucharlo, nadie me decía. Entonces el que produce oveja, hermanos, son las ovejas. ¿Sí o no? Muchos dicen que los pastores se reproduzcan. No, la Biblia dice que las ovejas producen ovejas. Y la gente dice que el pastor salga a evangelizar. Los pastores, hermanos, o un pastor tiene demasiado trabajo de orar por ti, orar por tu familia, de velar por tu vida, de darte el alimento espiritual, de discipularte, de enseñarte a través de sermones, bosquejos, estudios, prédicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere el Señor que usted y yo hagamos? Aquellos que respondieron hace rato que no tienen ningún ministerio, vuelvo a preguntar: ¿cuántos tienen ministerio? Diga amén. Casi no se oyó, a lo mejor nomás 5. ¿Cuántos tienen ministerio, hermanos? Ahora respondan los que no tienen nada, que yo no, nomás soy cristiano de silla, nomás estoy sentado, no sabe qué hacer, pero no se preocupe. Ahorita va a ver que usted tiene una labor importante también. Ahora, ¿cuántos no tienen ningún ministerio? Bueno, algunos están como confundidos, ¿verdad? El Señor nos llamó a servir. Hay muchos llamados que nos hizo a ser salvos, a servir, a ser sacerdotes de la casa. Pero vamos a hablar en el área ministerial. Bueno, aquí entramos todos, hermanos. Marcos 16:15, Mateo 28:19. Lo mismo, voy a usar solamente la primera frase o letra de Marcos 16:15. Y les dijo: id. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? ¿Qué quiere el Señor Jesucristo? Que todos los que estamos aquí, cada uno de los que estamos sentados aquí y los que están escuchando, ¿qué quiere que hagamos? Él dijo hace más de 2000 años, Marcos 16:15, les dijo: id.
por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19 también dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo: id. La palabra, hermanos, está dicha. Escuche, analice, examine. No es una sugerencia, no es si quieres, no es si puedes. El Señor a cada uno de nosotros nos llamó, nos mandó a predicar el evangelio. Entonces, ¿en qué resumimos sobre el tema, el ministerio del cristiano? Es de que cada uno tenemos esa labor principal como iglesia, es de ir y predicar. Amén. Jesucristo dijo, hermanos, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son. No volteó, hermanos, a ver a los musulmanes, a los sirios, a los fenicios, a los griegos. No volteó, hermanos, o mencionó alguna religión o denominación. No le dijo a los budistas, no dijo ningún político, no dijo son los abogados, no dijo, hermanos, son los ejecutivos, no dijo son los presidentes, no dijo son los reyes o los magistrados. El Señor volteó a ver a los discípulos y les dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Hermanos, esa labor, literalmente, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él la ejerció. Y Él era, hablando literalmente, cuando Jesús estuvo aquí, Él era la luz del mundo. Pero después que Él regresó al Padre, le dijo a sus discípulos: ahora les toca a ustedes. Dile a tu hermano, voltéalo a ver, hermanos, dile: ahora nos toca a nosotros. Díselo, hermanos, porque creo, hermanos, que no sé si no estamos aquí. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. Ahora vamos a desglosar, miren esas palabras. Id. ¿Cuántas letras son? Son dos letras. Vamos a desglosar esas palabras. Id tiene dos letras. Quizá por eso, hermanos, hemos menospreciado, o quizá por esas dos letras hemos despreciado esa palabra id. A nivel global, para la iglesia, esa palabra no vale mucho. Hay tanta gente, hermanos, que se pierde. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido esa palabra id. ¿Por qué hay tantas iglesias llenas? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué hay tantas iglesias que prosperan? Y, hermanos, llegan a ser miles, de cientos pasan a ser miles. ¿Sabe por qué? La respuesta es porque han obedecido esa palabra id. Ellos han ido. ¿Por qué hay tantos templos vacíos, hermanos? ¿Por qué hay muchas iglesias vacías? Es porque no hemos obedecido esa palabra. ¿Y sabe cuál es la clave entre todo esto, hermanos? Id. Nada más que hay un serio problema. El Señor dijo id, quiere decir vayan, háganlo. Pero la iglesia entendió mal, o nosotros entendimos mal. ¿Cómo nosotros desciframos, descodificamos la palabra id? ¿Saben cómo? Canten. Y nos ponemos a cantar, y es lindo, es bíblico. Alabar, adorar es lindo. Pero solamente nos quedamos ahí y no vamos. El Señor dijo id. ¿Y cómo entendemos esa palabra? Oren. Y nos ponemos a orar por las almas y decimos: Señor, salva a las almas, envía a alguien. Qué curioso, le estamos pidiendo al jefe que vaya y que salve las almas. Pero si el Señor nos mandó hace más de 2000 años, vayan ustedes y prediquen. Y queremos que el Señor vaya y Él salve las almas.
¿Cómo desciframos esa palabra? Id. Edúquense, o vamos a educarnos. Pasan los meses, los años, y nosotros nos estamos educando, estudiamos, y es lindo y es bueno, yo no estoy en contra. A mí me gusta estudiar mucho, pero solamente estamos aprendiendo y tenemos, ¿verdad?, una cabezota tan llena de sabiduría, de gloria, pero ahí se queda. La Biblia dice que ellos, hermanos, cantaron el himno y salieron. Nosotros cantamos y no salimos nada. Nos quedamos orando: Señor, ve a salvar a las almas. Qué curioso, ¿eh? Cuando la cosecha está lista, hermanos, aquellos, por ejemplo, que conocen del campo, o hermanos, una persona que tiene un campo lleno de trigo, ¿cómo se cosecha el trigo? Usted ha mirado a una persona que va y se acuesta enfrente del campo y le dice: trigo, vengan a mí, ven a mí, trigo. O un campo lleno de árboles y la fruta está lista, ¿verdad? La cosecha está lista, dice la Biblia. Está lista, hermanos. ¿Y cómo te pararías frente a un campo grande de fruto diciendo: cosecha, vengan a mí? ¿Así se cosecha? Hay que ir y hay que cosechar. Hermanos, hay que ir a salvar a las almas en el nombre de Jesús. Hay que ir, hermanos, a un mundo perdido que necesita a Cristo. No nos olvidemos de compartir la palabra de Dios. Todo lo que estás aprendiendo aquí, hermanos, compártelo, predícalo. No solamente te lo quedes. Les voy a decir una realidad que existe, hermanos. Hay 3 tipos de iglesias en la actualidad. Y dije: Señor, ojalá no estuviéramos nosotros en una de ellas, ¿verdad? Y se los voy a dar, hermanos. 3 tipos de iglesia. Número 1 son las iglesias milagrosas. ¿Cuáles son esas iglesias milagrosas? Son las que van creciendo de milagro, hermanos. Cuando las almas, cuando va llegando una de vez en cuando, y si acaso alguien se convierte, si alguien se anima, son milagrosas por eso. Otra clase de iglesias son las iglesias biológicas. ¿Saben cuáles son esas iglesias biológicas, hermanos? Son las que crecen cuando se casan en la iglesia y cuando vienen los hijos y se empieza a multiplicar la familia, y la iglesia biológica va creciendo así. La guardería va creciendo así porque más niños. La escuela dominical va creciendo. Nuestros jóvenes se casan y así. Pero Dios quiere que la cosa sea diferente, hermanos. Hay otro tipo de iglesia, la número 3. Es iglesia de transferencia. ¿Cuál es la iglesia de transferencia? Son aquellas que las almas se trasladan. Hay gente que no le gustó una iglesia y se va para otra iglesia, y crece la iglesia, y a donde llegan dice: uno más, otro más que va llegando y se va añadiendo. Pero hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros salgamos, que nosotros prediquemos. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función. Cada uno, hermanos, de nosotros tenemos algo que hacer y podemos hacer algo para el Señor. Y esto yo sé que en una ocasión lo dije y lo voy a decir por si alguien no lo ha escuchado. Muchos dicen: estoy trabajando para el Señor haciendo, y confundimos lo que es trabajar en lo que no es trabajar. Cuando hablamos de trabajar, ¿qué es trabajar para el Señor? Es predicar, es anunciar el evangelio, es darle seguimiento a las almas, hacer discípulos, hermanos. Es enseñarle lo que Cristo nos enseñó, así como a los discípulos los envió. Eso es trabajar, eso es. Porque mucha gente viene a la iglesia y llegamos los domingos, ¿verdad?, a la casa. Algunos llegan y como trabajamos muchos, tenemos un sueño y hay que dormir sabroso. A lo mejor aquí nadie duerme, ¿eh?
Muchos dicen, estoy trabajando para el Señor. Canté tanto que me cansé tanto. Dancé tanto que me cansé tanto de danzar. Respeto a las danzoras, no es nada personal. Estoy hablando a nivel global. Y estoy hablando a nivel del pueblo. Es que la gente dice que trabajar, hermanos, que cantar. Pero cantar no es trabajar, es adorar, es alabar. Orar tampoco no es trabajar, es cargar la batería. Oír la palabra de Dios tampoco no es trabajar, es alimentarse. Danzar no es trabajar. Diezmar y ofrendar tampoco es trabajar, es obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es trabajar? Ganar almas, hacer misericordia, ayudar en el crecimiento, hermanos, para la obra de Dios. Eso es trabajar. Usted puede hacer algo en la iglesia local. Ya que usted se hizo miembro de la iglesia, usted puede participar sirviendo en la iglesia local en muchas áreas, hermanos. No tendría tiempo yo de enumerar o de decir, pero hay mucho, hermanos, hay mucho que hacer en la casa de Dios. Se necesitan más manos. Y yo, hermanos, yo respeto mucho a los pastores, que yo digo, santo Dios, y yo soy un hombre también muy ocupado. Dije, santo, ¿cómo le harán ellos? Que no solamente como pastores, ¿verdad? Como tantas cosas que ellos tienen. Yo dije, yo no sé cómo le hará el pastor. Yo la verdad no sé cómo le hará. Es demasiado. Pero hermanos, si aquí nos levantamos, el problema es que mucha gente quiere levantarse donde se ha visto. Y no se trata de eso. Usted puede ejercer, puede servir y hacer algo para Dios en la iglesia, servir en el templo, hablando literalmente, hermanos, en cualquier área. Y también unirse y a nivel ministerial salir y trabajar y ganar almas. Ese es uno de los propósitos fundamentales y principales por lo cual va a haber servicio los domingos. Porque algunos que andaban perdidos están preguntando, hermano Eduardo, ¿y por qué? Ahí va a haber los servicios. Algunos ni saben, hermano. Algunos se están recién enterando. Bueno, el propósito es eso, hermanos, que no nos quedemos conformados. Si vienen, hay que salir a ganar las almas. Hay que ir a buscar a un mundo perdido. Ese es uno de los propósitos de que va a haber servicio, hermano, doble el domingo. Es porque nos conformamos. Y como el pastor compartió en la visión el primer día aquí, cuando la expuso ante el pueblo, si seguimos así, ya no vamos a crecer. Y para poder crecer, hermanos, tenemos que hacer cambios. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a unirse al cambio? Y es muy triste, hermanos. A veces se convoca y los varones decimos, este año ahora sí, y ahora sí. Y años van y siempre las mismas almas. Yo me alegro mucho cuando oigo, hermanos, que va a haber tanto ministerio. Viene el refuerzo, digo, gloria a Dios, porque lo que yo no puedo hacer o lo que no alcanzan los líderes o no alcanzamos, ahí viene el refuerzo. Entre todos, hermanos, podemos hacerlo. Por eso Dios está llamando gente seria al ministerio. Gente, hermanos, que quiera servir. Por eso dice la palabra del Señor que el Señor mismo levantó, ¿verdad?, este grupo de personas para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo no sé cuántos le pueden decir, Señor, apasionanos por las almas. Yo le he dicho, Señor, perdóname también porque no sé en qué momento perdimos ese interés como iglesia. Pero gloria a Dios porque la iglesia va a avanzar. La iglesia quiere crecer y yo me quiero unir a la visión. Yo no sé cuántos aquí se van a unir a la visión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen pasión por las almas? Y los que no tengan, escuchen lo siguiente. Voy a terminar ya. Hay mucho que decir, ¿verdad? Como decía Pablo. Pero voy a culminar yo con lo siguiente, para que usted medite en esto, en esta enseñanza. Necesitamos que Dios nos dé un corazón como el de Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Filipenses capítulo 2, sino que se despojó de su omnisciencia,
dejó su trono, se despojó totalmente a sí mismo, se hizo siervo, tomando forma humana y condición de hombre, un ser finito, de ser infinito a ser finito, de ser, hermanos, ¿verdad?, el todopoderoso, bajar a este planeta, hacerse hombre y someterse hasta lo más vil, servir a Dios, anunciar, hermanos, el amor de Dios, presentar que hay vida después de la muerte. Para eso está la iglesia, para anunciar a una humanidad que hay vida después de la muerte. Cristo por eso dejó el cielo, y la palabra dice que Él lo dejó. Él tuvo pasión, hasta hablamos de la pasión de Cristo. Él tuvo amor. Cuando se habla de pasión, se habla de amor, de un fervor por las almas. Y la pregunta es la siguiente: si usted tuviera 12 hijos, voy a exagerar, una docena. Hay gente que sí la tiene. Mi papá sobrepasó ese número, hermanas. Demasiados hijos. Si usted tuviera una docena de hijos, 12 hijos, y a usted le pidieran uno para que usted lo entregue para salvar a alguien, a un pueblo, a usted le piden, tiene 12. En la Biblia hay un hombre que usted lo encuentra, cuando lo lee por primera vez, dice tuvo 666 hijos. 666, y no muy contento le pidió otro a Dios. Dios se lo dio, porque después se dice, y Adonicam tuvo 667 hijos. Wow. Gedeón tuvo 70 hijos. Si tú tuvieras una docena, y mire, porque estoy diciendo, si tuviera 12, le piden uno para que usted lo mate, lo sacrifique, ¿cuál elegiría? ¿Al más rebelde? ¿Al gritón? ¿Al que responde a cada rato y casi le quiere pegar a mamá o a papá? ¿O al que no hace caso? ¿Al que no entiende? ¿Al que se encierra en su mundo, en el celular, no sé? ¿El que hace lo que quiere sin que nadie le diga nada? ¿A cuál ibas a entregar tú? Si tuvieras 10, ¿a cuál ibas a elegir? ¿Al que esté enfermo? ¿Al que tenga alguna discapacidad? Mire, y si tuviera 2 hijos, si tuviera una docena, ¿qué haría como buena madre? ¿Qué harías? Como buena madre, no ibas a entregar a ni uno para que lo mataran. ¿O sí? ¿Verdad que no? Como buena madre, no lo harías. Yo no lo haría tampoco. Más por alguien que no se lo merece. Pecadores, asesinos, violadores, etcétera, etcétera. Nadie lo haría. Si tuvieras 2, sería todavía más difícil elegir entre los 2. Y si tuvieras 1, ¿lo entregarías? Abraham, siervo de Dios, esclavo del Señor, Dios le dio un hijo. Le dio muchos, pero en ese entonces, cuando él estaba a punto de cumplir ya los 100 años, y Dios le da el primer hijo, Isaac. A mí qué lindo el muchachito, una promesa. Y ya cuando es jovencito, Dios le dice: Abraham, dame a ese hijo, sacrifícalo para mí, sacrifícalo, entrégamelo, dame eso que más amas, sacrifícalo, mátalo. ¿Usted se puede imaginar el corazón de Abraham? Bueno, si me dice, Señor, que va a morir enfermo, estoy dispuesto. Si alguien lo va a matar o le va a dar un infarto o no sé, pero me estás pidiendo que yo lo mate. Y se puede imaginar, usted conoce la historia cuando él va hacia el monte Moriah, y él obedeció, hermanos. Con dolor de su corazón iba avanzando hacia ese lugar donde él iba a sacrificar a su hijo. Y la Biblia dice que cuando él estuvo a punto, por obedecer a Dios, a punto de sacrificar a su único hijo en ese entonces, hubo una voz. Hubo una voz que le dijo: Abraham, detente, no lo hagas. Pero en el caso de Jesucristo, no hubo una voz que le dijera al ejército romano: no lo hagan. Que le dijera al verdugo, hermanos, a los verdugos: paren, deténganse. No hubo una voz, no hubo nadie
que dijeran: detente. Dios tenía un solo hijo, ¿y qué hizo con él? Lo entregó, lo dio para que nosotros tuviéramos vida eterna. Juan 3:16, y la mayoría se lo sabe. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, ¿qué dice? Único, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, el 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es que el Señor nos amó. Él fue a la cruz. Él fue a la cruz. Y nosotros no queremos salir. Nosotros no queremos obedecer esa pequeña palabra, id, a un mundo que necesita. Él tomó la cruz. Y no crea que era linda, era horrorosa. Los crucificaban desnudos. Era una vergüenza. Desnudos totalmente. En las películas nos han ilustrado parte de, pero no al 100% como realmente fue. Desnudos totalmente. Los exhibían ante un público y la gente expectante salían a mirar eso. Les daban a beber vinagre con hiel. Los traspasaban con una lanza para ver si estaban vivos o todavía, hermanos, estaban vivos o muertos. Y si no era así, si el que estaba crucificado estaba vivo, todavía lo remataban a mazazos o a martillazos. Les quebraban los huesos. Eso era terrible. Desnudos. Se orinaban del dolor. Jesús fue desfigurado. Arterias, tendones, músculos, sangre. Él lo soportó, hermanos. No fue fácil. Desde que él entró al Getsemaní, como decía el pastor, unas horas antes de ser arrestado, hay una bolsa que le llaman la parte del pericardio, una bolsa que se encarga de que no se mezcle la sangre con el agua. Los médicos dicen que cuando es tanto el estrés y se llega a romper, se mezcla. Y ahí podemos entender por qué dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Usted cree que él estaba contento porque iba a ir a ser arrestado, a ser golpeado, a todo lo que él iba a pasar? No era nada fácil. Pero ¿por qué Jesús sufrió esa muerte? ¿Por qué él soportó? Porque nos amó. Por eso, hermanos, él decidió. Dice la Biblia en Hebreos 5:7, y Cristo, Hebreos 5:7, le doy lectura. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. Mire, ¿por qué fue oído Jesús como hombre? A causa de su temor reverente. Él lo pensó muchas veces. Cuando estaba en Getsemaní: Padre, ¿es posible que pase este cáliz tan amargo? En tu infinito amor o en tu misericordia o soberanía, ¿no habrá otro medio para que el hombre se salve? Él lo dijo como humano. Él no crea que quería, hermanos, rápido ir y morir así. Es posible que pase, no hay otro medio. Y si sacrificamos todos los corderos o todos los carneros o algún ser celestial, algún ángel. Y el Padre lo dijo, hermanos, que el ser ofendido es infinito, la multa era infinita, no podía ser pagada. Solamente tu sangre, le dijo: hijo, porque tú eres igual a mí. Aunque, hermanos, Dios usó para traer al mundo el vientre de una virgen, el cordón umbilical impidía que se mezclara la sangre de Jesús con la de María. Él traía sangre del cielo. Si la sangre se hubiera mezclado de María con Jesús, él sería igual a Adán y se cumpliría, hermanos, que nacería bajo el pecado. Es el único que nació sin pecado. Él no podía morir porque él no tenía pecado. Él fue santo. Y sin embargo, hermanos, él, por amor a ti, por amor a mí, él tuvo pasión por las almas. Era grave, hermanos, lo que el hombre había hecho. Y Dios le dijo: pero tú eres mi hijo. Si no quieres hacerlo, ha sido dada la sentencia. El alma que pecare, esta morirá.
que se cumpla la ley. Pero mire lo que dice Hebreos, y póngase de pie y termino con esto. Hebreos 12:2. Dice: por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. Mire, definiendo solamente donde dice sufrió la cruz, pero hubo algo que el Padre le puso delante de él. Y él le dijo, hermanos, en esa plática que tuvieron, que si él lo hacía, solamente él. Por eso está escrito, hermanos, que él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegaría al Padre si no es a través de Jesús.